Le damos la bienvenida a la doctora María Elisa Moltoni, que es ginecóloga de Alitus Instituto Médico. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Le preguntaba al doctor yo al principio, ¿se puede ser demasiado higiénico cuando se trata de la higiene íntima? ¿Puede haber un pasarse de rosca? Totalmente, sí, sí. Ningún extremo es bueno, o sea, obviamente tiene que haber una correcta higiene, pero muchas mujeres se higienizan en exceso, tanto en frecuencia como en profundidad, y eso termina siendo contraproducente. Ya vamos a llegar a esos casos, pero primero, ¿a qué hay que prestar atención, no? ¿Qué cuidados hay que tener? Y en realidad tenemos que empezar por definir que la presencia de flujo es normal. Mucha gente tiene secreción vaginal y piensa que esto es raro, y no es así. O sea, en una mujer adulta y adolescente tiene que haber normalmente flujo o como descarga normal de esas secreciones. El tema es que ese flujo tiene que tener ciertas características, obviamente ser blanquecino, transparente, no tener olor, no molestar. Por lo tanto, a lo que hay que prestar atención es justamente a lo contrario. Cuando hay alteraciones de Exactamente, cuando se altera eso. Por ejemplo, un flujo amarillento, verdoso, si tuviera olor desagradable, si este flujo pica, arde, si tiene alguna sintomatología especial, en ese caso obviamente hay que consultar. Claro, además tenemos que agradecer que hay una razón por la cual vamos a acudir al médico y nos va a diagnosticar algo que probablemente sea menor, pero que hay que tratar. Y sí, generalmente es muy común la automedicación de las pacientes, ir y comprarse algún óvulo, pedirle al farmacéutico, sálvame de esta. Lo ideal es ir, porque según las características del flujo y muchas veces el pH y algunas pruebitas que se pueden hacer en el consultorio, uno se queda tranquilo en cuanto a que está tratando la etiología específica de ese flujo y no ponerse un óvulo que tal vez lo único que estamos haciendo es patear un poquito más el problema, perpetuarlo, pero sin solucionarlo de base. Sí, hay cosas con las que no se juega también. Muchas veces nos salvan ese tipo de cosas, pero no es lo ideal es consultar al ginecólogo. Bueno, ¿hay irritación y alergia que puede ser consecuencia de una excesiva higiene? Sí. Hablaste algo muy bueno que es frecuencia y profundidad. Hay dos cosas que pueden estar mal hechas, o sea, demasiado seguido y demasiado profundo, que también hay que explicar qué es eso. Sí. ¿No? En realidad, el tema, lo que decíamos del exceso de higiene, es que hay mujeres que muchas, inclusive algunas que llegan inclusive a tener un trastorno obsesivo y que se lavan compulsivamente, y muchas no, por temas de costumbres o lo que fuere, constantemente van al baño y se lavan. Y eso lo que tenemos que aclarar es que esto va a barrer con la flora normal vaginal, dando alteraciones. Y otra cosa muy común es que cuando la paciente tiene flujo, como le molesta, o un flujo patológico le molesta, lo que hace es lavarse, 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 y eso termina siendo contraproducente, porque yo estoy barriendo toda esa flora normal, protectora que quizás... Que estaba luchando contra lo malo, digamos. Exactamente. Es como en la panza, ¿no? Uno tiene una flora intestinal que está para algo ahí y que tiene que estar ahí y que se debatirá contra algún microorganismo que nos venga a molestar. Exactamente. Si barremos con lo bueno también, no hay quien ni que nos defienda. Sí. Aparte también esas secreciones vaginales tienen una función lubricante, humectante, entonces si estamos constantemente alterando ese medio va a haber cambios consecuentemente en el pH, en la irritación, y un tema aparte son los productos también usados para la higiene, ¿no? ¿Y cómo se elige un producto? Lo que hay que ver, o sea, hay mujeres que tienen una buena tolerancia en general, pero lo que hay que elegir es un producto suave, evitar las cosas perfumadas. Muchas veces se recomienda la higiene solo con agua fresca o tibia para no lastimar, y las que lo prefieren un jabón suave. O sea, como si un es posible, glicerina neutro. El clásico jabón de glicerina neutro suele ir bien. O de avena. De avena, siempre tratar de que el pH sea o neutro o bien un pH ácido. ¿Qué es el pH? Porque uno repite todo el tiempo lo del pH y no sabemos qué quiere decir. ¿Es la alcalinidad? ¿Qué es la acidez? El pH en realidad es el grado de alcalinidad o acidez que tiene un medio. Sí. Y el medio vaginal, normalmente en la mujer adulta o adolescente ya más grande, tiene que ser un pH ácido. Esto tiene que ver con la presencia de lo que hablábamos antes, que son los lactobacilos. En las mujeres que hay una buena cantidad de estrógenos, existe una flora vaginal donde van a prevalecer los lactobacilos, o que también se llaman bacilos de Doederlein. Por un mecanismo especial, estos lactobacilos es como que se alimentan y producen una sustancia ácida que le da acidez al medio y que a su vez protege contra otros microorganismos, tanto para que no crezcan, o algunos que tienen que estar pero en baja cantidad, que si proliferan más van a dar síntomas. Con lo cual esta es la famosa acidez vaginal o pH vaginal, que por distintas cosas se puede alterar dando algún síntoma, digamos, desde un flujo, picazón, irritación, etcétera. ¿Y en verano cambia algo?
En verano normalmente la gente suele higienizarse más porque también por el mismo calor va a haber mayor transpiración de la zona, que tiene glándulas sudoríparas, la paciente puede notar más olor y va a tender a higienizarse más. Doctora, también hay, aparte del jabón que hemos nombrado recién, hay algunos geles, hay algunos líquidos y también hay las famosas toallitas íntimas. ¿Qué se puede decir de todo eso que hay a nuestro alcance? Y los ginecólogos somos cautos en cuanto a eso, porque una paciente, por más, digamos, que el producto diga que es para higiene íntima, puede inclusive desarrollar una alergia y no andar bien con ese producto. O sea que hay que ir probando. Pero por suerte en el mercado hay como cosas bastante suaves, con un pH, digamos, adecuado para esa zona, que en las mujeres que lo prefieren, o sea, que prefieren utilizar un producto, pueden hacerlo. O sea, ya sea en forma de jabón en barra, de geles, de jabón líquido. ¿Sí? Probar si no les genera una reacción. Y sí, hay mujeres extremadamente sensibles. Ahora, hay este tema de que no es recomendable, me llamó la atención en el informe, no son recomendables las duchas vaginales. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que las duchas vaginales... que sería el bidet con el bidet con el chorro, digamos, sí. Porque hay mujeres que cuando uno les pregunta, lavan, o sea, no solo la parte externa, los genitales externos, que es la vulva y los labios y todo eso, lavan también el interior de la vagina y sacan ese flujo. El otro día, por ejemplo, vino una paciente venezolana y me decía cómo se llamaban acá las duchas vaginales. Porque ella en Venezuela iba a una farmacia y se compraba un producto que era una vez por mes después de la menstruación, se hacía un lavaje interno. O sea, ahí vemos también cómo tienen un poco que ver las costumbres. Pero el tema de lavar tan profundamente es como que pasa lo que dijimos antes. Yo estoy barriendo esos lactobacilos, estoy barriendo esa flora, esa lubricación, y muchas veces puedo bien generar un problema o perpetuar algún flujo que ya existía. Esos lavados que menciona Elisa de la venezolana, es algo que generacionalmente vos no lo viste, pero antes se usaba mucho eso, que era una cánula con una pera que se llenaba la pera del líquido que uno quisiera poner, se introducía bien profundo en la vagina y se hacían los lavados. Hay gente que cree que es un anticonceptivo hacer esto. No, pero lo usaban... Es malísimo como anticonceptivo, por cierto. No, bueno, pero claro, hay gente que pero es como que te barre todo. Pero el concepto ese es de los mecanismos de defensa propios. Si vos te imaginás 100 años atrás, no había óvulos, no había antibióticos, no había un montón de cosas. Y los propios mecanismos de defensa estaban más armados que lo que es ahora. Ahora una mujer tiene un poco de flujo, consulta o no consulta, se pone un óvulo y lo soluciona. Lo que sí uno se da cuenta cuando toma, por ejemplo, algunos antibióticos de amplio espectro, que se modifica profundamente Uno pensaba que era solamente la panza, pero resulta que también la flora vaginal se ve afectada. Es una de las cosas clásicas que uno puede ver en la práctica y que de hecho pregunta en el consultorio cuando la paciente tiene algún flujo patológico si ha tomado antibióticos, porque es un clásico. El antibiótico no solo va a matar el germen para el cual se lo indicó el médico, también obviamente va a barrer con esos lactobacilos, con esa flora protectora, y atrás viene el flujo y comúnmente hongos después de eso. Ropa interior, ¿algún comentario, doctora? Ropa interior, bueno, es todo un tema la ropa interior. Lo tradicional, lo que solemos recomendar los ginecólogos es la ropa de algodón clásica. Si bien es difícil hoy en día conseguir algodón 100%, por cómo ha avanzado el tema de los tejidos, pero en realidad el algodón lo que va a permitir es que la piel respire mucho más, absorbe la transpiración y va a mantener menos humedad en la parte genital, con lo cual sería lo recomendable. La higiene durante la menstruación. La higiene durante la menstruación normalmente va a ser mucho más frecuente por la presencia de la sangre que va a molestar. ¿Tampones sí o tampones no? Tampones sí, totalmente, sí, son recomendables. Pero con ciertas... hábitos de higiene de antes de colocarse un tampón. Antes de colocarse, obviamente, uno va a introducir algo en el cuerpo. Para una chica joven a lo mejor no es tan obvio. Sí, es verdad. En este tema hay muchas cosas que damos por obvias y no lo son y hay que charlarlas. Una es la higiene de manos extensa antes de colocar el tampón para no contaminar con las manos sucias la zona genital. Después se coloca y el cambiado, digamos, del tampón va a depender de la absorción que tiene ese tampón y la cantidad de flujo menstrual de la mujer. Lo que sí se recomienda es no dejarlo en exceso, mucha cantidad de horas, más de 8 horas, por ejemplo. Como el límite. Porque sí, eso podría a su vez infectarse y hay una infección que potencialmente grave, que se asocia a algunos microorganismos. Prácticamente hoy en día no se ve, pero que por eso recomendamos un cambio con cierta frecuencia. Digamos. Después de tener relaciones sexuales, ¿cómo se recomienda entonces esa higiene? Es un tema, o sea, tiene que ser suave, como todo tipo de higiene tiene que ser algo delicado, digamos, por la zona con la que estamos tratando, pero después de la relación sexual es común que la vulva quede algo irritada
está también edematizada, entonces fácilmente los productos pueden irritar, molestar, lastimarse, por lo tanto se recomienda una higiene suave, con algún producto suave también, y el secado muy delicado para no lastimar y sobre todo si la zona ya estaba previamente irritada. Vamos a 3 etapas clave de la vida. En el embarazo, ¿cómo habría que cuidarse? ¿Cómo tiene que ser la higiene en el embarazo? ¿Hay alguna recomendación en especial? Especialmente no, en realidad es una higiene como si no estuviera embarazada la paciente. Lo que sí va a ocurrir es que normalmente aumenta mucho la cantidad de flujo en el embarazo, con lo cual muchas se preocupan o se sienten constantemente húmedas. Es normal, si nos están hablando, es normal. Es normal, sí. Si nos están escuchando. Es normal, pero prestando atención a esas características que describimos del flujo patológico. Si la paciente ve que ese flujo en exceso se hace amarillento, verdoso, lo que dijimos antes, le pica, le arde, eso ya deja de ser normal y tiene que consultar porque en ese caso, por estar embarazada, sí pueden ser más graves las consecuencias de tener un flujo sin tratar. Claro, una infección. ¿Sí? Infección, claro, hacia el útero o aumento de rotura de bolsa, o sea que tiene que ser como un factor de alarma. ¿En el puerperio cómo se cuida? Y en el puerperio también. Depende si hay episiotomía o no. Depende si hay episiotomía, exacto. En cuanto al sangrado, va a haber un aumento de higiene, porque lógicamente lo va a necesitar la paciente que está con los loquios, que son las pérdidas después del parto o de la cesárea. Y si hubo episiotomía, ni hablar, porque esa zona va a tener que ser tratada muy delicadamente para no, digamos, afectar esa cicatrización de ese tejido. El secado también muy suave para no arrancar los puntos. Secador, he escuchado alguna vez. El famoso secador, sí, muchos decían secador con aire frío, pero la verdad es que todas las que han sido madres saben que están con el chico, los pañales y encima el secador, como que el combo es demasiado. Mucha cosa. Entonces puede secarse con una toalla para eso, y si no, los mismos apósitos de algodón y gasa que se usan también para el puerperio, secar siempre así suavemente sin arrancar, para, bueno, cuidar esa zona al máximo que suavidad. Está cicatrizando. Pero bien seca, exactamente, pues si no la humedad como que es contraproducente para que todo el tejido cicatrice bien. Vamos a 2 extremos, niñas y menopáusicas y en adelante. En una niña, todavía niña, ¿qué se le enseña en cuanto a su higiene? Y es fundamental trabajar con la madre en ese sentido. La niña, la característica que va a compartir con la menopausia es que sus estrógenos son muy bajos. Esto va a hacer que sea una piel muy delicada, muy finita, y que ante mínimos traumatismos se pueda lastimar o tener flujo. Y la flora vaginal en la niña también es distinta, no tiene prevalentemente esos lactobacilos de los que estuvimos hablando. Con lo cual, también la higiene que tiene la madre para higienizarlo, para cambiarla con las manos limpias, que no se pongan la ropa interior con los zapatos puestos, porque arrastran como esa suciedad hacia la parte genital. Y también productos suaves, un pH neutro, no lastimar y evitar todo lo que es perfume, baño de espuma, todo eso que puede entrar y alterar el medio vaginal dando flujo. Que nos encanta el baño de espuma, pero no es lo ideal. No, y sobre todo para las chiquitas no. Sobre todo para ellas no. Y mito o realidad, no sentarte, más allá de que si uno entra a un baño que es desagradable, no tiene ni un baño público, ¿no? Ni vas a tener ganas de tocar nada. Pero si un baño tiene aspecto de limpio, ¿no te apoyás en la tabla? Yo creo que nadie se apoya, seamos sinceros, pero hay que derribar el mito de que uno se puede contagiar algo grave o una infección urinaria o un flujo por sentarse, porque las bacterias no tienen alas, no saltan, entonces nada que nos podría afectar ni pasar a nuestra piel. Casi todas las infecciones genitales son o bien de bacterias de la zona que teníamos nosotros mismos en nuestra flora. Y se perdió el equilibrio y entonces avanzan hacia la zona de adelante, por ejemplo, desde la zona perianal, o bien de transmisión sexual. O sea, el tema baños... Está bien, pero es muy importante lo de la higiene perianal, es decir, si cuando vamos al baño no nos limpiamos bien o no lo hacemos hacia atrás, claro, puede haber una infección con la Escherichia coli. Por arrastre, sí, un clásico es la Escherichia coli, o sea, se arrastran esas bacterias hacia esa zona por una forma, digamos, mecánica con el limpiado y después la paciente puede tener flujo. Se ve mucho también por ahí en las señoras mayores en geriátricos o gente que está con pañales, que es muy común que el flujo se contamine con gérmenes de las bacterias, digamos, de materia fecal. Y bueno, el cuidado de la higiene en la menopausia. ¿Qué puede notar una menopáusica? Que de vuelta hay poco estrógeno dando vueltas. De vuelta hay poco estrógenos y va a notar cambios. Casi siempre se notan cambios. Va a sentirse quizás con mayor sequedad, que para tener relaciones tiene cierta dificultad, que no lubrica igual,
y es una piel que es más delgada, o sea, menos elástica por ese descenso de los estrógenos. Por lo tanto, también por microtraumatismos puede lastimarse fácilmente, tener, digamos, problemas y consultar por eso. Inclusive a veces las mismas relaciones sexuales terminan siendo un problema porque luego de eso o bien se lastima, digamos, se corta la piel, o tiene mucha irritación, que llegando hasta el punto de que a veces la paciente hasta intenta evitar las relaciones por el dolor que le producen, y es ahí donde juega el ginecólogo intentando cortar ese círculo vicioso. ¿Qué le puede aconsejar? En cuanto a la higiene, también productos apropiados, suavidad, no lavar muy profundamente, y luego, o sea, a criterio del ginecólogo a veces se indican estrógenos locales, o sea, óvulos o cremas vaginales que tienen estrógenos. Generalmente se usan estrógenos de baja potencia, que no pasan a circulación, con lo cual la paciente no debe tener temor, o sea, no se compara lo que es una terapia de reemplazo hormonal que se toma por boca o por parches, y que van a mejorar, sí mejora la zona. Claro, van a contrarrestar todo ese efecto del descenso de estrógenos y mejoran bastante. ¿Y eso se puede aplicar, digamos, de por vida o por muchos años? A criterio del ginecólogo sí, o sea, la paciente que lo adopte y que está cómoda es probable que pueda seguir, como cualquier crema hidratante que nos ponemos en otra zona. Después también, que lo hablábamos antes, el tema de los lubricantes es importante porque si se lastima a la paciente en la relación sexual es un problema. Entonces siempre recomendamos que utilicen sí o sí lubricación. No hay ninguna vergüenza si uno tiene que recurrir a una lubricación, ¿no? Tienen que alguien recomendar. Al contrario, es necesario y vamos a evitar que el post-relación sea un drama. Muchas gracias, doctora Molteni. Bueno, qué jovencita, y ya es doctora. No tanto. Yo me dejé estar. Nosotros ya volvemos.